Sí, y yo creo que un gran problema es la comparación con otras sociedades. Porque, por ejemplo, o sea, que, por ejemplo, no utilizamos la inteligencia artificial para hacer espionaje o decir, tener vigilancia sobre todos los ciudadanos. Pero de repente, bueno, otro país puede infiltrar a un terrorista a Estados Unidos, por decir algo, y yo no teniendo esa tecnología, no lo puedo detectar. Mientras que de repente China sí va a tener la tecnología y sí puede detectar esto. O sea, el tema es que en manos de un gobierno correcto, esta tecnología, digamos que no causaría mayor daño. Hola Sapiens, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Sapiens versus Tech, donde vamos a conversar una vez más sobre noticias de inteligencia artificial. Juan Antonio, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Sí, bueno, esta vez vamos a hablar de noticias quizás no tan buenas en el tema de inteligencia artificial y continuando también un poco con lo que conversamos en el programa pasado con nuestro amigo Lorenzo, tenemos el uso de la inteligencia artificial en lo que es las guerras. ¿Ok? Este tema es muy álgido y creo que vamos a tener un debate posiblemente muy intenso porque hay posturas, hay caras de la moneda. Por ejemplo, todo se desató también y se hizo muy viral con el tema de que Anthropic no quiso, digamos, continuar con su contrato con el gobierno americano, dado que habían dos cláusulas muy importantes. Una de las cláusulas que quería imponer el gobierno americano era que se pudiera utilizar inteligencia artificial para la toma de decisiones en vehículos autónomos, es decir, vehículos no tripulados en la guerra. Y número dos, que la inteligencia artificial utilizada en defensa pudiera también aportar información de todos los usuarios, información sensible, información básicamente como que te podían espiar. Entonces, bueno, esto a Darío Modei no le gustó y rescindió contrato. Pero aquí salió la oportunidad para que entonces Sam Altman, que es, digamos, el camaleón, el que se filtra en todos lados, Littlefinger de Game of Thrones, sí, él dijo que sí, yo sí quiero esos 200 millones y se sumó al contrato y ya está colaborando con Donald Trump. ¿Qué te parece esto? ¿Cuáles son tus primeras impresiones, José? Hay varias formas de cómo pensar en esto. Ujú. Primero que nada, estamos discutiendo un entorno 100% capitalista. Entonces, Sam Altman dio la oportunidad y bueno, continuó con el negocio. Ahora bien, esto, ¿qué representa para OpenAI? Es la gran pregunta. Porque digamos que Anthropic quedó a ojos del público muy bien parado, en el sentido de que está colocando una suerte de línea donde digan, mira, de aquí no voy a pasar, mi empresa no va a ser tecnología para destrucción masiva, digamos, autónoma, y no va a ser tecnología para el tema del espionaje. Podemos tener posturas sobre qué tan bueno es esto, qué tan malo es esto. Ujú. Hay varias formas de cómo tomarlo, hay varias formas de cómo abordar esto. Exacto. Pero si lo pensamos desde un punto de vista, como lo planteaste originalmente, llamémoslo ético con respecto a la tecnología, se enfrenta con los intereses del capital directamente, porque al final del día es un negocio y digamos que Sam Altman vio la oportunidad. Ahora, ¿qué tan correcto es esto? Digamos que el tiempo lo dirá. Lo cierto es que el tema del uso de la inteligencia artificial en la vigilancia, que digamos es el tema donde ya tenemos como una suerte de precedente, por llamarlo de alguna manera, es en China, donde ya es de amplio conocimiento el sistema con el que se cuenta en China para el tema de la vigilancia y que ha dado como resultado una sociedad bastante tranquila, sana, por llamarla de alguna manera. Entonces, eh, la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a sacrificar algo de nuestra libertad individual en pro de la seguridad? Es un tema a tener presente.
Anthropic dijo, mira, yo no me voy a prestar para esto, pero OpenAI dijo que sí. Ahora bien, el tema del uso de todo esto en armas de destrucción masiva Ujú. es otro tema aparte totalmente, porque entonces nos encontramos con casos como el que sucedió, que creo que conversamos de esto en un capítulo anterior, durante la Guerra Fría, el caso del militar ruso, ahora mismo no tengo el nombre a la mano, pero que estuvo monitoreando el sistema balístico Ajá. durante la Guerra Fría y Recuerdo que esto. el sistema de radares detectó que había una serie de misiles que se habían disparado desde Estados Unidos hasta Rusia. Y si el sistema hubiese tomado la decisión automáticamente de disparar, entonces ya ahorita no estuviésemos viviendo en el mundo en el que estamos, sino que esta persona tomó la decisión con toda la presión del gobierno encima de, mira, no disparar las armas porque podía ser un falso positivo. Y tuvo toda la razón. En este caso, la intuición humana, eh, digamos, fue el filtro para que no detonara la Tercera Guerra Mundial. En este caso, si tenemos armas de destrucción masiva que estén completamente automatizadas, ¿cómo pudiésemos evitar caer en un, en un evento parecido y que, digamos, esa, entre comillas, intuición pudiese protegernos? Creo que siempre tiene que haber un humano presente cuando discutimos sobre armas, especialmente armas de destrucción masivas como las armas nucleares. Entonces, hay mucho tema para Sí. conversar el día de hoy. Sí, sí, y ojo, que esto es una muestra de que lo que estamos conversando acá no es que solamente sea una presunción de que en un futuro vas a tener temas con el trabajo, que en un futuro vas a tener ayuda en la casa por el tema de la inteligencia artificial, sino que estamos hablando de que la inteligencia artificial es un tema de defensa, de seguridad nacional. Estamos hablando que los avances en inteligencia artificial están significando diferencias entre ganar o perder una guerra. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, ya sabemos que se están utilizando el tema de los drones. Muchos de ellos tienen ya incorporada inteligencia artificial para la toma de decisiones y son los responsables de la mayoría de las bajas en esa guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, no es que ay, lo uso de vez en cuando, no. O sea, la mayoría de las bajas que se han dado, eso está documentado, ha sido por estos drones que son vehículos no tripulados y que además tienen inteligencia artificial. Pero es muy importante que nosotros, creo yo, podamos poner postura. Por un lado, tenemos a quienes dicen la inteligencia artificial, al usarse de esta manera en combate, como por ejemplo la postura de, supongo que debe ser la postura de Darío Amodei, ellos no quieren utilizarla de esa manera porque puede ser un uso malicioso. ¿Qué tal que el día de mañana esta tecnología pueda salirse de control, ser hackeada o pueda yo utilizarla en contra de mis ciudadanos? Entonces allí estaríamos en un esquema bastante, un panorama bastante negativo. Pero también podría existir otra cara de la moneda, que es, ok, yo restringo los avances en inteligencia artificial para no utilizarlo en mi industria armamentística, para no utilizarlos en defensa, pero estamos viendo que Irán no está haciendo eso. Estamos viendo que de repente China no lo va a hacer así. Estamos viendo que de repente Corea del Norte no lo va a hacer así. Posiblemente Rusia tampoco. Entonces, el riesgo también puede ser que el día de mañana, frente a una guerra tecnológica, entonces Estados Unidos pudiera perder la posición que tiene actualmente como líder de la seguridad mundial. Entonces, eso hay que evaluarlo también. Es verdad que, por ejemplo, la bomba nuclear fue muy negativa, ha causado muchas muertes, muchos desastres, pero sin la bomba nuclear en manos de los Estados Unidos, posiblemente el panorama actual, el orden mundial sería muy diferente. Entonces, yo creo que hay que evaluar eso. No todo es como que negativo. Yo pienso que puede tener un matiz bastante positivo el hecho de utilizar la inteligencia artificial de esa manera. Además, disminuimos
bajas de soldados, podemos manejar una guerra un poco más sana en cuanto a pérdidas por ejemplo, de los soldados americanos, por decirlo en este momento. Y también por el lado de el espionaje o la seguridad o que yo pueda tener información. Tenemos el de China, el caso de China que tú dices que ha podido traer resultados positivos. Podríamos tenerlo eso en manos de un gobierno dictatorial donde pueda controlar lo que es la disidencia y por tanto yo pueda tener un gobierno que a partir de esos mecanismos pueda coaccionar a sus ciudadanos y pueda lograr perpetuarse en el poder o hacer cosas que van en contra de el bienestar de los ciudadanos. Pero también está que si yo como padre, por ejemplo, sé que existe un criminal que ya compró armas, que tiene como objetivo matar a unos niños en un colegio, por ejemplo, yo sí quisiera que esa persona fuese investigado cada uno de sus pasos y que no se concretara su plan, ¿no? Entonces, wow, yo, o sea, creo que es uno de los temas que podría tener mayores posturas a nivel de qué está bien y qué está mal. Es muy difícil definir qué está bien y qué está mal, porque fíjate, si lo enfocamos desde un punto de vista, vamos a abarcar dos frentes. Exacto. Vamos a empezar por el tema de la vigilancia, porque recordemos que hubo dos pilares fundamentales en la decisión de Anthropic, que fue el tema de la vigilancia y el tema armamentístico. Yo creo que es mejor que empecemos por uno de los dos. Dale. Vamos a empezar por el tema de la vigilancia. Y es que me parece una idea interesante. Sabemos que de cierta forma ya existe, ya tenemos un precedente de la implementación de un sistema similar como el de en China. Ahora bien, a mucha gente le hace mucho ruido este tipo de sistemas de vigilancia. No le gusta, que la gente no le gusta estar vigilado. Pero ojo, esta es nuestra visión desde Occidente. En Occidente somos más individualistas. eh, de por sí en Europa también tenemos las leyes de defensa de datos, tenemos incluso derechos digitales. Se acabaría Y todo eso, básicamente. hasta cierto punto sí, por supuesto, porque, ojo, una cosa es que las empresas no utilicen esta información para vendernos alguna publicidad o algo, ¿no? Digamos, tengamos como base que esta información la utilizaría solamente el gobierno para, para hacer el tema de la vigilancia, más no la estaría vendiendo para vendernos algún tipo de publicidad o algo así, ¿no? Idealmente. Entonces, bueno, ahí nos enfrentamos a diversos tipos de escenarios, donde, por ejemplo, ¿qué tanto me van a vigilar? Eh, ¿Qué tanto se implementa un sistema similar al chino derivado de esa vigilancia? Entonces, ¿qué consecuencias va a tener esa vigilancia? Si yo, bueno, de repente eh, iba manejando y por alguna razón frené y quedé encima del rayado, entonces, ¿eso en qué se va a convertir? Ciertamente en algún momento pudo haber sido alguna, alguna multa, pero eso en este nuevo sistema, ¿en qué se convertirá? ¿Me afectará en otras áreas de mi vida? Como por ejemplo no me darán un crédito o algo así. Entonces, es un tema que creo que es muy denso, tiene muchas aristas. Yo personalmente o sea, no creo poder definir si es algo bueno o es algo malo, porque al final del día tendríamos un sistema más seguro, como tú lo estás diciendo. Al haber algún criminal que está por allí, mira, se podría tener eh, identificado dónde está. O sea, tiene muchas ventajas, pero al mismo tiempo estamos sacrificando muchas cosas. La gran pregunta es, ¿estamos dispuestos a sacrificar la libertad individual en pro de la seguridad del conjunto? Creo que esa es una pregunta que habría que hacer. Y ojo, ahora, una cosa es, digamos, en la superficie, cómo el gobierno nos muestra que está utilizando esa información, pero ahora, en lo profundo, cómo se utiliza
realmente, Exacto. qué tanta información tienen de nosotros, cómo se utiliza. Es un tema que, que tristemente la inteligencia artificial se presta para N cantidad de, digamos, de usos que pueden llegar a ser maliciosos o que podrían no gustarnos, por llamarlo de alguna manera. Sí, y yo creo que un gran problema es la comparación con otras sociedades. Porque, por ejemplo, o sea, que, por ejemplo, no utilizamos la inteligencia artificial para hacer espionaje o decir, tener vigilancia sobre todos los ciudadanos. Pero de repente, bueno, otro país puede infiltrar a un terrorista a Estados Unidos, por decir algo, y yo no teniendo esa tecnología no lo puedo detectar. Mientras que de repente China sí va a tener la tecnología y sí puede detectar esto. O sea, el tema es que en manos de un gobierno correcto, esta tecnología, digamos que no causaría mayor daño. Es que fíjate, vamos a irnos un poquito a la literatura. ¿Qué pasa con casos, qué pasaría en un gobierno fascista tipo 1984? ¿No? Y la novela. Uh -huh. ¿Qué pasa? Ya ahí nos encontramos en una distopía donde sí, un gobierno totalitario tiene el acceso a toda. Sería su sueño húmedo. Exactamente, tiene acceso a toda la tecnología para el monitoreo de la gente, para su control, tanto a nivel de la casa como en su trabajo y en todas partes. Pero ahora yo te pregunto, ese monitoreo constante no lo tenemos ahora mismo, donde el televisor nos escucha, el teléfono nos escucha, y ahora mismo hay sistemas de vigilancia en la calle que emplean alta tecnología para monitorear las caras cuando estamos caminando y todo esto. La gran diferencia va a ser que todos estos sistemas van a estar integrados en uno solo. Claro. Pero ahora, ahora mismo, hoy, los teléfonos nos escuchan, el televisor nos escucha. Entonces, como que vamos a pelear por algo que ya está sucediendo y que en ningún momento nos importó luchar por ello. Exacto. O sea, y no, y aparte, otra, claro, hay una diferencia que en el tema de la inteligencia artificial, hasta ahora todo se ha mantenido en manos de las empresas privadas. Por ejemplo, OpenAI, Anthropic, todos ellos manejan los datos de las personas, las búsquedas que hacen, las conversaciones que tienen, se supone de manera privada hasta el momento, pero ahora lo que se está abriendo es la posibilidad de que esta información que tiene la inteligencia artificial, que es muy importante, imagínate ahora, todas tus conversaciones de ChatGPT son de alguna manera propiedad del Estado, ¿no? Entonces, estas conversaciones que tú tengas, por ejemplo, no sé, empieza a buscar intenciones suicidas, empieza a buscar medicamentos que no deberías comprar o cosas así por el estilo, ya el gobierno puede detectar, digamos, tus intenciones. De hecho, hay una película que me gustaría buscar el nombre para colocarlo en la descripción, lo voy a apuntar por acá, que no sé si la habrás visto, pero es una película que tienen tanta tecnología para estudiar el comportamiento de las personas que de acuerdo a ese comportamiento ellos pueden prever que una persona va a cometer un crimen. Y se le condena a esa persona por el potencial crimen que iba a cometer. De eso trata la película. Y no lo veo muy lejos si tenemos una tecnología como esta, tan poderosa, que pueda analizar nuestro comportamiento y pueda predecir. Porque no solamente es lo que estamos haciendo, sino que esto es para la predicción. ¿Ok? Esto es brutal, es para la predicción. Estos son algoritmos predictivos, los algoritmos predictivos más potentes que ha creado la humanidad es la inteligencia artificial. Mira, eh, eh, ahí entramos en una disyuntiva en el sentido de que es pertinente o es ético culpar a alguien por un delito que no ha cometido. Es un tema allí, o sea, es interesante porque se puede tener al sujeto bajo observación, pero ojo, es un potencial mecanismo para mitigar este tipo de eventos tan violentos. Exacto. Por lo menos, si el sistema detecta que un joven de edad está manipulando armas, porque lo vio la cámara, lo escuchó en alguna parte de la inteligencia artificial,
entonces el sistema puede de alguna manera enviar al, digamos, a los mecanismos de defensa del Estado para prevenir que esta persona, que este joven, haga un tiroteo en un colegio, por ejemplo. Exacto. Entonces hay ciertas, digamos, ciertos pros de implementar este tipo Claro. de soluciones, más sin embargo, no sé si como sociedad estamos dispuestos a someternos Sí, de esta porque... forma, especialmente porque todo va a depender del tipo de gobierno. El día Exacto. de hoy de repente tenemos un gobierno tipo, uno más, digamos, más de derecha, quizás que esté más enfocado en el bien digamos, de sus conciudadanos, pero de repente nos encontramos casos de gobiernos que tienden más al autoritarismo, al fascismo, que quieren emplear ese tipo de tecnología para el control de la sociedad. Entonces, si ya de por sí tenemos gobiernos con sistemas represivos tan poderosos en emplear sistemas de inteligencia artificial, pues imagínate uno que ya tenga todo el poder, incluso de ver qué estamos haciendo en la privacidad de nuestras casas, entonces ya apaga la luz y vámonos, ¿qué vamos a hacer? Exacto, porque una cosa es que yo pueda detectar criminales, pero, y esto para la gente que está acostumbrada 100% a la democracia, suena muy bien, pero de repente nosotros, que vemos la película adelantada, venimos del futuro muchas veces, en muchas de estas cosas, podemos darnos cuenta que esta tecnología en manos de una dictadura totalitaria es muy compleja porque haría prácticamente imposible que exista una disidencia y que se pueda derrocar a este poder por una vía, por una Legal, vía de camino diferente. democrático. Uh-huh. Exacto. Se haría totalmente imposible. O sea, ¿cómo das un golpe de Estado en un escenario como ese? Totalmente, Sí. totalmente imposible. Sí, claro, claro, y cabe destacar que el tema del golpe de Estado implica una violencia que idealmente nunca se debería ejercer, pero eh, hay casos de casos, hay casos de Exacto. casos, y, y digamos es una puerta que siempre tiene que ser la última en tomarse, pero en el caso, no llamémoslo algo tan drástico como un golpe de Estado, simplemente reuniones para conversar sobre política. Ajá, también, exacto. Simplemente una reunión de amigos donde vamos a conversar en el día a día de qué es lo que está pasando, cómo el gobierno me afecta, y que el televisor me está escuchando y de repente me llega un, digamos, un cuerpo policial o algún Claro. cuerpo del Estado a mi casa donde estamos reunidos porque estamos Hablando. confabulando contra el gobierno. Entonces, nos podríamos enfrentar contra este tipo de escenarios. Exacto. Renunciar Entonces, directamente a la libertad de expresión. Básicamente. prácticamente. Bueno, renunciar a ella como tal no, pero sí estar sujeto a que el gobierno utilice nuestras palabras en como le dé la gana, porque puede tacharnos de terroristas y al ser terroristas pueden prácticamente eh, aplicarnos la ley como ellos quieran, sin que haya ningún tipo de evidencia al respecto, más allá de esa grabación que se tenga de una conversación jovial, como puede tener cualquiera, Exactamente. donde podemos, digamos, ser un poco más vocales con respecto a un tema en específico por la jovialidad del sitio y de la compañía que tengamos. Entonces, es un tema muy complicado. Yo personalmente considero que llegar allí sería una suerte de distopía. Realmente estamos viviendo unos tiempos muy extraños, donde viene la vigilancia, viene el amor con las computadoras. Exacto. Esto está muy Terminator. Está muy Eso loco. está muy Terminator. Y el gran problema es que yo creo que es un futuro inevitable. Y, por ejemplo, la sociedad americana, la sociedad occidental, posiblemente se oponga a esta práctica como ya lo están haciendo. Muchos están subiendo que si captura, ya me salí de ChatGPT, están cancelando a OpenAI, básicamente. Pero ¿qué pasa? Esto genera caos en la sociedad occidental
Esto genera inestabilidad, por ejemplo, en el gobierno, esto genera fricciones, etcétera. Pero, mientras tanto, en China, tienen una sociedad que actúa como bloque y que no tiene estos problemas. Entonces, ellos pueden concentrarse en la innovación, en seguir creciendo, en seguir siendo tecnológicamente superiores cada día, mientras que Estados Unidos tiene que resolver estos problemas, ¿no? O sea, al final es una distracción, ¿no? Para alguien que quiere estar siempre en la punta de la Mira, calle. no sé si distracción, pero es que son modelos de pensamiento diferentes. Mientras que, ya lo decíamos en el episodio pasado, mientras que en China la idiosincrasia es, digamos, el pensamiento del conjunto, en Occidente tenemos el pensamiento más individualista. Correcto. Más Y plural. entonces sí, son debates que siempre vamos a tener aquí, son, digamos, enfrentamientos de ideas y que, ojo, quizás en China también haya, cómo no, pero digamos que la visión, el norte del gobierno, tenga cosas positivas o que nos gustan y cosas negativas que no nos gustan, pero independientemente de todo esto, lo importante es que digamos, el norte del gobierno está bien definido al no haber, digamos, cambios en las cabezas del gobierno, se permite que un proyecto tenga, digamos, un desarrollo adecuado a lo largo de los años y eso le da ciertas ventajas con respecto a nuestro esquema eh, donde, digamos, bueno, hay cambios constantes de gobierno, donde, digamos, el norte no es esa continuidad, esa mejora de las condiciones materiales de la sociedad, sino crear una suerte de trascendencia de los partidos políticos. Entonces, como este partido hizo esto, entonces, bueno, vamos a quitarlo, vamos a hacer nosotros otra cosa, y cuando vas a ver, entonces, hay solamente proyectos que chocan entre sí y que al final no, no generan un valor a largo plazo para la sociedad. Entonces, eh, creo que nos vamos a enfrentar con este tipo de escenarios en Occidente, en este caso en Estados Unidos, y, y es un tema, para que esto, digamos, se estabilice, pueden pasar muchos años, solamente para que tengamos un consenso, solamente para que tengamos un consenso, que esperemos no sea, digamos, no sea positivo en pro de la vigilancia, ¿no? Por lo menos que es lo que personalmente mi posición, no me gustaría vivir en 1900, en la novela de 1984. Wow, wow. Bueno, yo ahí no estoy tan seguro, pero creo que en el punto de la vigilancia, que es el primero que estamos tocando, creo que me gustaría también que no se tenga la vigilancia sobre los ciudadanos. O sea, creo que existen otros mecanismos para poder lograr la seguridad y quizás si hay alguna persona que pueda tener sospechas de algo, le podríamos implementar estos mecanismos de vigilancia. Sin embargo, lo que hay que recordar es una cosa, que a pesar de que no nos guste, ya OpenAI firmó contrato. O sea, ya lo están Sí, haciendo. O sea, que eso indiscutiblemente va a venir, sí. por lo menos con la Nos guste administración. o no nos guste. Sí, ya con la administración Trump va a venir. Ahora, yo ahí, si me dieran a votar, votaría que no. Ahí sí. Pero en donde yo sí votaría que sí es en el tema de las armas. Ahí yo votaría que sí. Y ese Bueno, ese está es ahí, otro tema, ahí, ese ahí es tiene otro los tema. dos. ¿Por qué? Porque si yo quiero ser potencia armamentística, ya Estados Unidos tiene un track record en eso, y mi contrincante, mis oponentes, lo van a hacer, porque está la tecnología, lo van a hacer, yo tengo que tomar un bando. O sea, no puedo ser del bando de los que no la usan porque ese bando va a perder cualquier guerra. O sea, entonces tengo que ser el bando de los que la usan y tendría que ser, ojalá que el gobierno americano, obviamente tiene que estar regulado, así como las bombas nucleares, estar pendiente de qué países pueden o no tener este tipo de armamento.
Porque obviamente imagínate este armamento en un gobierno dictatorial, como por ejemplo lo que pasó en Venezuela, esto podría ser utilizado para la represión. Entonces, siempre te hace riesgo, ¿no? Como toda tecnología, como el Internet, como la inteligencia artificial, como todo. Pero yo creo que si un gobierno que es Estados Unidos, que es la policía del mundo, y necesita tener tecnología de vanguardia para poder mantener su estatus de policía del mundo y para poder controlar a estas personas que a veces se salen de control, dígase Rusia, dígase China, dígase Irán, que cometen genocidios en masa y que tienen pueblos totalmente en contra de su gobierno. O dígase, por ejemplo, Venezuela. Para poder extraer a Maduro se utilizó gran parte de esta tecnología. Se utilizaron drones autónomos, se utilizó la tecnología de Anthropic, se utilizó mucha inteligencia artificial para poder capturar a Maduro. Y nos trajo esta gran ventaja de que ahora al menos se ve una luz, por lo menos en Venezuela. Pero y si no se tenía esa tecnología, de repente no era el mismo resultado. Estoy de acuerdo en que inevitablemente el desarrollo tecnológico se da en situaciones de guerra. En situaciones de conflicto es donde se ha desarrollado tecnologías como la computación, se ha desarrollado el tema del GPS, las telecomunicaciones, per se también. Entonces, ciertamente, aunque yo tengo una postura en contra de todo este tema de la guerra, lo cierto es que no puedo negar, número uno, que este tipo de conflictos trae avances tecnológicos, nos guste o no nos guste, y tampoco podemos negar que, que ser puntero en este tipo de temas armamentísticos genera una ventaja que, eh, digamos, frente a otra nación. Eh, ¿Qué te digo? Mira, ciertamente es necesario eh, poder tener un sistema tecnológico avanzado con respecto a los otros pares, ciertamente. Em, Sin embargo, creo que tenemos también que aprender un poco de los errores del pasado. Cuando apareció la bomba atómica, Estados Unidos se negó rotundamente a compartir información con sus aliados. Estaban, bueno, en contra del tema de Alemania en su momento. Y precisamente esta desconfianza generó fricciones que, que incluso se sienten ecos de eso al día de hoy. Recordemos que uno de los aliados al final de la guerra de Estados Unidos era precisamente lo que el día de hoy es Rusia. Y precisamente el no compartir información con respecto al desarrollo tecnológico creó fricciones que, bueno, que al día de hoy entendemos como la enemistad, detonó en la Guerra Fría y todo esto, ¿no? Pero si se hubiese tratado de otra forma, quizás el día de hoy tuviésemos un mundo un poco más tranquilo, por lo menos entre el tema de Rusia y Estados Unidos. No digo que lo demás estuviese bien, pero tuviésemos quizás unos países un poco más amigables entre ellos. Y, ¿Y por qué te digo esto? Porque quizás sea interesante plantear el escenario donde en lugar de prepararnos para una guerra entre dos superpotencias, eh, quizás un poco más idealista, eh, pero un mundo donde, oye, somos superpotencias, mira, vamos a unirnos y, y vamos a utilizar esta tecnología en pro de la gente, en pro de protección, de que algún gobierno, mira, quiera definir algún tipo de gobierno dictatorial o donde esté oprimiendo a su gente, y que realmente se cree una suerte de policía mundial, ¿cómo no? O sea, yo no estoy en contra de que ese término exista, pero ciertamente es un término que, digamos, que Estados Unidos se autoproclamó, ¿ves? Precisamente por tener La bomba nuclear. la lanza en todo el tema armamentístico a nivel mundial. Pero, oye, se puede crear una suerte de frente de seguridad mundial donde los países más poderosos, como por ejemplo China, Rusia y Estados Unidos, ¿por qué no? Y países tecnológicamente avanzados, como puede ser Japón, también que tengamos representantes de Latinoamérica, de Europa, donde se cree un frente que realmente sí responda a las necesidades de los países.
como ciertamente hemos visto que la ONU ha tenido deficiencias. Exacto, porque te iba a decir, o sea, se supone que existe la ONU con ese Se objetivo, supone. con esa finalidad, pero hemos visto en la práctica que ese tipo de asociaciones entre países y tal, como que al final no funciona, como que al final, o sea, todos tienen que estar de acuerdo si hay un conflicto en Venezuela o si hay un conflicto en Irak, en Israel, entonces nunca se ponen de acuerdo en tomar bando y en poder Sí, el intervenir. tema de la burocracia. La burocracia mata digamos, la funcionalidad del ente. Entonces, y si no tienes esa burocracia, también entonces como para que tienes varias personas que puedan votar, ¿no? Porque o sea, al final creo que eso no sería muy efectivo acá, creo que, o sea, es un panorama un poquito más crudo el que toca vivir, que es el que alguien se tiene que imponer a la fuerza y esa persona nuevamente tomar la bandera de yo soy el líder acá y de alguna manera pone sus barreras de entrada, ¿no? Pero ahora el tema lo veo un poco más disputado, porque no solamente es Estados Unidos el único que está operando con IA, sino que también está China, eh, Irán tampoco está muy lejos, tiene una tecnología bien interesante a nivel armamentística. Y yo creo que ahí va a estar el dilema de los próximos meses, posiblemente ya, cómo se utiliza esta tecnología para cambiar el curso de la guerra y de las civilizaciones. Sí, digamos que a nivel más de procedimiento, más de estructura, el tema de, de cómo se va a llevar esto a la práctica va a ser algo que va a hacer mucho ruido en los próximos años, pero a nivel, digamos, más técnico, más de, digamos, de esa interfaz con el mundo, creo yo que sí se necesita un humano que tome la decisión al final del día. No podemos delegar la última decisión a una inteligencia artificial. Eh, no creo que debamos permitir eso, porque el día de hoy Pero ¿cuál es el miedo que te da? Ajá, explíqueme. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? sí, el miedo que se tiene es que tengamos un sistema autónomo que pueda tomar decisiones, es decir, el comportamiento de un ser humano, Ujú. eh, si lo, si lo analizamos en un contexto más holístico, más amplio, vemos que se asemeja mucho al que es un virus, si te pones a ver. Llegamos, consumimos recursos, Ujú. después vamos a otra parte, consumimos más recursos y así sucesivamente. Ok. Desde esa perspectiva, nuestro comportamiento de cierta forma se asemeja al de un virus. Entonces, ¿qué pasa si de repente una inteligencia artificial se vuelve loca y, y define que nosotros no podemos seguir expandiéndonos en cierto territorio porque, porque no? Porque su programación define que no, aunque ella se puede estar reprogramando, entonces ella define que no. Entonces, como define que no, ella toma como decisión que tiene que buscar la manera de sacar a todos los humanos de cierto territorio. Entonces, para hacerlo, podría tener acceso a un montón de armamento, a un sistema de monitoreo constante. Y de paso, recordemos que China está empezando a, a la creación de robots que pueden ser utilizados posteriormente para el tema del ejército. Correcto. Entonces tenemos armas de destrucción masiva automatizadas. Tenemos un sistema de vigilancia, va a estar controlado por inteligencia artificial. Y de paso vamos a tener un sistema de robots invencibles, incansables, que trabajan con batería durante una semana completa, eh, de alta precisión. No sé, es un mundo Se te un está poco complicado. pareciendo, se te está Sí, pareciendo es un Terminator. poco distópico este asunto. O sea, si de repente la inteligencia artificial em, digamos, es hackeada de alguna manera como para que ella piense o tome la decisión de que tiene que tomar acciones bélicas o de fuerza mayor
contra algún tipo de territorio y cómo dialogas tú contra ella, ¿verdad? Me parece que es un tema muy complejo y que puede presentar riesgos muy fuertes a posteriori. O sea, sí te entiendo, porque claro, al final, esta tecnología, una parte que nosotros no estamos viendo, es que tiene que ser entrenada. Entonces, por ejemplo, no sé, yo creo un robot con un exoesqueleto o un tipo de dron que tiene inteligencia artificial, y estas tecnologías tienen que ir siendo entrenadas en, no sé, dónde dispararle a la persona para que sea más rápido, gaste menos recursos, cómo hacer para aniquilar mayor cantidad de tu objetivo, que en este caso van a ser, en este caso, terroristas, etcétera, pero al final son otros seres humanos, ¿no? Entonces, todos tenemos como que al final un poco la misma anatomía y tenemos los mismos puntos débiles. Entonces, ya vamos a tener una inteligencia artificial que está entrenada en el exterminio, ¿no? Sí, pero Y, ojo, ahí estás hablando de terrorismo, pero ¿qué pasa si esta tecnología la tiene un gobierno fascista? Un gobierno que llegó al poder por la propia democracia y que ahora tiene en su poder un sistema de vigilancia, tiene en su poder un ejército conformado porcentaje importante, ponte un 30% de robots. Entonces, oye, y ahí es complicado, o sea, y ahí es muy bueno, complicado. ahí es donde necesitamos a un gobierno democrático con un poder tecnológico superior que los controle. Es que si Eh, no, porque gobiernos fascistas van a haber en el mundo siempre. Es que sí, ese es el problema. O sea, no vamos a curar a la humanidad de su, como quien dice, de sus pecados totalmente. Entonces, va a haber gente mala con esa tecnología en sus manos. Y por eso que yo creo que necesitamos gente buena que tenga también esa tecnología en sus manos, porque si no, ahí sí estaríamos perdidos. el tema es que todo esto es cíclico. Entonces, algún día vamos a tener gente buena dirigiendo tecnología y la siguiente vez vamos a tener gente mala que puede llegar al poder y va a tener en manos esa tecnología. Entonces, eh, es un tema para reflexionar, no podemos llegar a una conclusión. Y muy importante, amigos, todo esto es nuestra opinión. No somos dueños de la verdad, es nuestra postura, es nuestra visión del mundo que como siempre, estamos leyendo, estamos investigando. Nuestra postura hoy puede ser una, el año que viene puede ser otra. Uno puede leer, investigar y no cambiar de opinión, pero, Exacto. pero lo cierto es que el día de hoy, esta es nuestra postura con respecto a esto. Lo importante es que ustedes, Sapiens, desarrollen eh, su propia idea sobre este contexto y nos lo dejen en los comentarios qué piensan sobre todo esto. Me parece muy buena idea. Ahora, para concluir tu postura, tú votarías, si tuvieras que votar hoy, dicen, ciudadanos, necesito que voten por el control total de la información de todos los ciudadanos y por el uso de la IA en tecnología. ¿Tú votarías que no, sí, sí, no? ¿Cómo votarías? Mira, aunque hay puntos que sí me coquetean sobre estas ideas, porque no te voy a decir que no, lo cierto es que votaría que no, porque el potencial que el gobierno tendría a nivel de poder sobre nosotros sería, ya de por sí es poderoso, sería aún más poderoso a niveles de que podría afectar directamente nuestra libertad de pensamiento y de expresión. Así que Pero por ojo, el momento te diría que votaría que no. que no las dos. Ojo, pero estamos hablando de el gobierno americano, ¿no? La votación sería en un gobierno americano, administración de Donald Trump. Diría que no, Mm. igual. Mira, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, es mejor no darles ese poder. Bueno, yo por mi parte votaría que no por el tema del control de datos, porque me gustaría poder sentir que existe individualidad de pensamiento, que yo puedo llegar a tener privacidad, aunque al final es un tema idealista, pero al menos votaría que no para salvar mi privacidad. Pero tratándose del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno americano,
que tiene muchos años de república, muchos años de luchar, digamos, al menos en favor de la mayor cantidad de bienestar posible para el mundo, yo tendría que votar que sí, porque necesito que alguien me defienda. Entonces, si voto que no, es como decirle a un policía, no, no uses tu pistola. Tienes que venir acá sin armas a ver cómo me defiende de los asesinos, ¿no? Y está difícil en este mundo que avanza a unos pasos que ya ni siquiera podemos prever. Sí, pero ojo, el hecho de utilizarla para el tema defensivo no quiere decir que tengas que utilizarla para el tema del monitoreo continuo de los ciudadanos, y que tampoco lo utilices eh, para, para desplegar robots, para el control de los ciudadanos, ¿me entiendes? Es decir, eh, necesitamos tener, tristemente necesitamos tener un desarrollo armamentístico, eh, pero, pero esto no tiene que afectar el tema de la vigilancia a los ciudadanos, eso por un lado. Y Claro. ahora, el tema del puntero, te entiendo, por eso te digo, hay ideas de esto que me coquetean, porque ciertamente para que un país se defina como potencia es que tiene que tener un control armamentístico importante. Pero como te digo, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, tener esa cantidad de poder es complicado, es complicado. Estados Unidos lo tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, pero lo tuvo, ¿por qué? Por una semana, 2 meses, ponte un año. Y después ya Rusia tenía bueno, en ese momento la Unión Soviética tenía su arma nuclear, y ya empezaron los desarrollos nucleares por todas partes. Claro, claro. Eh, entonces, es un control que duró muy poco, ¿no? Y que sí, ojo, sí, Estados Unidos gana la competencia y tal. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que un gobierno similar ya tenga algo parecido? Y no tiene que ser uno, digamos, grande como Rusia o China, que a mí no me gusta describirlos como los malos de la película, son simplemente, eh, digamos, una suerte de contrincantes, de rivales ideológicos, pero no son enemigos. Em, Solamente tienen un pensamiento diferente, pero no son enemigos de nosotros. Simplemente tienen un pensamiento antagónico, que no necesariamente tiene que ser malo, sino que simplemente se enfrenta directamente con nosotros por nuestra propia idiosincrasia. En este sentido, eh, mira, ellos no tendrían que utilizar su tecnología contra nosotros y nosotros contra ellos, pero estamos claros que sí pueden surgir gobiernos, países quizás un poco más pequeños, que pueden hacerse de poder, de un poder importante, y que puede afectar la integridad de países mucho más grandes. ¿Okay? Entonces ahí habría un poco de peligro. Sí, bueno, yo ya para también ir cerrando, claro, o sea, todo también tiene un despliegue y un efecto de red, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hablabas de que en Estados Unidos tuvo como que la exclusividad con una tecnología por unas par de semanas o por un poco tiempo, es verdad, pero ¿qué pasa? Estados Unidos tiene un despliegue militar a nivel mundial, tiene bases de la OTAN, etcétera. Entonces esto le facilita que, si bien otro país pueda tener la tecnología, no la va a tener tan masificada. Y también el tema de los drones con inteligencia artificial podría lograr que de repente, no sé, un gobierno latinoamericano pueda adquirir esta tecnología y al final, igual como el GPS en su momento, si se te voltea a la persona a la que te compró esa tecnología, de repente tú lo puedes desactivar, lo puedes sabotear para que no tenga el mismo efecto, ¿no? Entonces, al final como que el control sí lo podría ejercer de cierta forma Estados Unidos por su tradición ya de despliegue militar mundial. Entonces, quizás es lo que... Sí, no vamos a poder llegar a una conclusión hoy. Lo cierto es que los años van a darnos la respuesta. Y ¿sabes cuál va a ser un indicador importante? El tema de la llegada a la Luna dentro de los próximos años. Eso va a ser un Sí. parteaguas, claro, porque el primero que llega a la Luna va a empezar a definir allá las estructuras y todo esto, y va a tener un nuevo frente, eh, eh, bueno, a nivel geopolítico, ahora interno, Sí, en el exacto. espacio. O sea, bueno,
Sí, sí, suena un poco a broma, pero al final, ¿qué es lo que, o sea, lo que una cosa que hay que entender antes de que la gente se haga su propia conclusión, es que la frontera que tiene tu país no es que cayó del cielo, o sea, tu frontera fue dominada. Antepasados de nosotros tuvieron que dominar, ganar en combate a otras personas, y esto se trata de sangre, sudor, años de lucha para poder tener que cada país tenga esa frontera. Y va a llegar un momento en que de repente ganar este territorio, como el territorio de la Luna o quizás otro planeta, puede ser una lucha similar, porque yo necesito mayor territorio, quizás haya algún recurso que sea interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla mucho del tema del agua. ¿Por qué no buscar agua en otras partes del sistema solar o de la Vía Láctea y suplir esta necesidad de agua que existe en el planeta Tierra, ¿no? Son ideas. Es así, es así. Pero bueno, Sapiens, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Échenle ahí al coco y díganos en los comentarios qué piensan de todos estos temas. Por aquí nos despedimos y volvemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, Sapiens. Gracias.